tenemos en el piso el día de hoy, padre e hijo, Oscar Bolzán y Kevin Bolzán, bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Pero bien, muchísimas gracias por Muy la bien. invitación. Bueno, uno de los coaches protagonistas de este equipo campeón. Y Pocho, por supuesto, pitching coach de aquel proceso que fue del 95 al 2009, si mal no recuerdo. 2009, exactamente. Exactamente. Así que bueno, muchachos, bienvenidos. Muchas gracias, muy lindo todo. Gracias bien. por la invitación. Gracias a ustedes y los felicito por la idea, por el programa, que no conocía, lo conocí ahora últimamente y la verdad que muy bien. Nos decía Pocho antes del programa que no lo ve en vivo, como muchos, pero sí lo ve en diferido, como se decía, durante la semana y de a ratos también. Sí, eso es lo bueno, que te queda ahí para verlo por parte, cuando vos quieras y puedas, así que... Pero bueno, Kevin, felicitaciones, la verdad que llega el primer título para Argentina en lo que va del año, y bueno, muy importante. Sé que no fue fácil llegar a Santa Rosa, a este Panamericano, y bueno, lograr defender un título en un torneo que fue muy duro. Se lo vio muy, pero muy duro, por lo menos nosotros viéndolo desde atrás de la pantalla. Así que bueno, felicitaciones por eso. La felicitación a todo el cuerpo técnico y a todo el equipo, que la verdad que bueno, es una satisfacción que para nosotros es muy importante. Sí. Para el ranking también era importante para nosotros, para el ranking. Este año no habíamos tenido buen desempeño en la mayor, eso afectó, bajamos del primero al tercero, pero bueno, yo creo que este torneo, bueno, dio unos puntitos que nos van a venir bien y suma y defender un título es difícil, es complicado, por eso sirve, digamos, y es doblemente satisfactorio poder otra vez salir campeón y sobre todo seguir sacando jugadores para los procesos mayores, que es la idea de la categoría. Siempre es difícil, pero, o sea, pero esta categoría es difícil. Es difícil. O sea, digamos, uno va a decir lo mismo por el U18, por la mayor, sí. Pero esta es... Sobre todo, sí, por la presión de los muchachos, cómo se lo toman. En el proceso pasado... Están en un límite ahí entre la maduración y... Los jugadores que yo pensé que iban a ser los líderes no fueron, no rindieron como debían, si bien aportaron un montón y demás, fueron otros quienes sacaron el equipo adelante y ahora también, o sea... Luchi pudo rendir muy bien, como se esperaba además, pero otro, que Khalil, por ejemplo, no fue su mejor torneo. Ofensivamente hablando, y lo hicieron otros, y bueno, es así, digamos, es un proceso que sirve para eso, le da la experiencia, la expectativa y demás para lo que viene. Me parece también que no es lo mismo emerger en la mayor y ser el caballo de batalla en la U23, ¿no? Que creo que a Alan le pasó en el Mundial, pasó, ¿no? A Lucio le pasó. Exacto, ¿no? Sí, pasado. Vienen con la presión de tener que demostrar en su categoría y tal vez con una carga menos o más liviana, mejor dicho, en la mayor, pueden explotar aún más su potencial, ¿no? Lo trabajamos mucho en el proceso pasado, en no tanto a eso con psicólogo y bueno, pero afecta, digamos. Eso es un detalle más que hay que poner en la mesa una vez que se inician los procesos. Bien. Y hay algo que nunca averigüé, pero tal vez Kevin vos puedas aclararme. ¿Cómo son lo de los puntos? Las tres categorías están unificadas y ¿cuántos puntos da un Panamericano, un Mundial en los Juegos? No te puedo decir porque no sé bien cuántos puntos da. Sé que la que más suma es la mayor, bien, la U23 suma menos y la U18 suma menos. Bien. Pero un Mundial suma más que el Panamericano, pero nuestros Panamericanos, por tener mayor cantidad de equipos, suman más que un clasificatorio en Oceanía, por ejemplo. Ah, bien. Entonces, por eso es que nosotros... era necesario y importante. Sí, y hacemos diferencia con, qué sé yo, Australia, por ejemplo, porque los clasificatorios de ellos son... 4 equipos, 5. Nosotros tenemos un torneo que es difícil, muy difícil. Es criterioso entonces el sistema. Sí, está bien hecho. Bien. Bueno, damos comienzo. Era importante. Sí. Yo voy a ir con Pocho. Yo te voy a llamar Pocho toda la noche. Así me llaman en el softball. Oscar únicamente en la familia. No, está bien. Pocho, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el softball? Y en el softball caí
por casualidad, digamos, por vivir en... Vivía en el campo, caigo en un barrio ahí en las afueras acá, que Ayacucho, bueno, ahora es medio central, pero en esa época estaba lleno de baldíos, algunas calles de tierra, y caí ahí, primero que nosotros éramos futboleros, era un barrio de muchos chicos, varones y mujeres, éramos como 12 más o menos, todo ahí en el barrio cercano. Y un día también yo hacía ciclismo porque me metí, era medio deportista de alma, digamos. Y un día viene uno de los que vivía ahí, mayores que el grupo nuestro, digamos, de la tanda mayor, a enseñar un nuevo deporte. Se llamaba Gualberto Moya y era primo de Cacho y Guillermo Claro. Y por eso quedaron de softball play, de la época antigua de softball play. Ellos le enseñaron el softball y nos fueron a enseñar a nosotros, que éramos todos chicos. La cosa es que empezaron a enseñarle ese deporte que para mí era raro y a mí no me gustaba, ¿no? Me sentaba, yo veía a todos mis amigos jugando y dije, un día está bien, me quedé sentado mirándolo ahí. Al otro día lo mismo, yo seguía sentado, al tercer día lo mismo, seguían con eso y yo quería jugar al fútbol y seguían sentados. Y al cuarto día tuve que ir, o me quedaba fuera del sistema. Sí, ¿no? sí, no te quedaba. Así caí al softball de entrada. Bueno, de ahí pasamos a softball play porque el Nexo vino por ahí. O sea que vos empezaste en softball play. Oficialmente sí. Oficialmente En softball play, igual que todo lo que es patronato. No todo, porque cuando formamos patronato vinieron también de estudiantes y de CI, y hicimos un mix ahí. un mix. ¿Qué pasó en softball play? La verdad que en la época esa éramos todos chicos, era el grupo grande, en la cuarta, porque había cuarta, éramos todos juveniles ahí, ¿no? Y como, digamos, elevamos de categoría, fuimos dos. El Lalo Loza, que ya después se fue y no jugó más, medio enseguida nomás, y yo nos pasaron a primera, segunda, después a primera, y los otros quedaron colgaditos en cuarta y todos querían subir. Y bueno, a raíz de eso se armó, estábamos, por supuesto, a 3 cuadras del Club Patronato, teníamos contacto ahí, yo corría ciclismo para Patronato también, y se le fue con la idea al club, en una reunión, si querían adoptar el softball, que teníamos el equipo, y así se hizo Patronato, después de 2 o 3 años de softball play. Pero con softball play, y una de las cosas del softball, pasó algo que para mí me marcaron, digamos, y me metieron al softball, así de lleno. Pasaron 2 cosas. Uno, un viaje que hicimos con softball play a jugar a Montevideo contra los Panteras, porque había una... Eso, como todo en esa época, era épica. A mí me tocó ir en el Gordini de San Román, imagínense hasta... ¿De Horacio San Román? De Horacio San Román, que jugaba en softball play también, era técnico ahí. Jugaba en primera él. Y me llevan a mí, allá nos alojan en unas casas como era en la época esa, ¿viste? Se traían un equipo, iban y vos lo alojaba en tu casa, y así se repartía. Bueno, en esa casa que me tocó, que no me acuerdo el apellido, había un librito que se llamaba, más o menos de 15 por 20 centímetros, se llamaba Cómo batear. Yo lo miro y lo empiezo a ojear, porque no había nada acá antes de dónde sacar, era todo autodidacta, digamos. Claro, sí. Y que aquel me dijo que llovía allá, así empezó el sistema en esa época. Y bueno, este librito, ¿cómo batear? Y a mí me vio tan interesado el muchacho que me lo regaló y me lo traje. Ahí aprendí la técnica del swing, porque antes nosotros, los de esa época, ¿se acuerdan? Nos bateábamos con paso. Era el pie de adelante, inclinado para atrás, y no se hacía el swing, digamos. Los brazos nomás. Bueno, a raíz de eso, de que ahí explicaba y daba un entrenamiento, empecé a hacerlo. Claro, eso fue una revolución acá, que se acuerda bien el chivo,
porque jugaba en Estudiante y enfrentaba. Cuando empecé a hacer ese bateo cambió todo. Incluso en esa época Jatón era, digamos, intocable, no se podía batearle. Y todos los fielders de Estudiantes jugaban a 20 metros atrás del short, digamos. Estaban todos cerca. La primera vez que yo, después de que empecé a practicar y vi si hago eso, ¡pac! Allá atrás, claro, no había baranda, era home run. Y ahí empezaron a abrir la... O sea que, pero entonces vos fuiste uno de los formadores del softball de Patronato. Sí, sí, de Patronato sí, digamos con el grupo del barrio. Claro, claro. Por Ahí. eso no te digo él, sino uno de los Sí, que sí, formó. sí, también. ¿Esto claro. qué año más o menos, te acordás? Y en el 73 empezamos, el 72 ya armamos el sistema, creo que fue para el 73 que digamos, competimos oficialmente. Ahí teníamos uno de los muchachos que era el Chinito Braseur, era primo de Andrés Meglio. Andrés Meglio también era jugador ya experimentado, entonces le fuimos a la casa, él vive frente a la cancha de Patronato. Le dijo, si no quería venir con nosotros, el Chivo se acercó al barrio porque andábamos en el grupo ahí de los chicos, incluso su señora de ahí andaba ahí. Y también se quiso venir con nosotros, lo trajo al Chueco Barbero, y bueno, se armó un rejunte de los puestos que nos faltaban. Nosotros éramos varios, ponele vos 6, pero no éramos Claro, no todos. llegaba. Y así se armó Patronato. Ese año, no sé por qué casualidad, salimos campeones del oficial de la PS el primer año, y eso fue una revolución para todo, digamos, Bueno, muy bien. porque es como mover el avispero. Sí, sí, claro, sí, lógico. Pocho, ya que empezaste contando la historia de Patronato, ¿cómo es que surge la rivalidad con Estudiantes? Y porque Estudiante era Boca, ponele vos en esa época, ¿no? Y Estudiante se armó. Yo tuve otra suerte en la vida, digamos, de caer a la escuela industrial en el mismo año que Jatón. Y Jatón fue el que me llevó a ver de colado, digamos, un torneo juvenil, y yo me enloquecí. Ahí sí me enloquecí con el softball, dije, chao, esto es lo que voy a hacer. Y así que Jatón, que en esa época jugaba en Industrial, porque Industrial era el equipo. El equipo de Estudiante, digamos, nació porque el equipo de Industrial se fue, no sé si todo o mayoritariamente a Estudiante. Lo llevó, como vi que dijo acá, el ingeniero Carniel, que también era de ahí. Pero Industrial tenía un equipo que competía en Santa Fe, acá no había mucho, y yo me acuerdo que escuchaba los resultados en los programas deportivos de Radio Lete 14, y escuchaba siempre Industrial tanto y lo de santafesino, que se ve que tenían más que nosotros. Había noticias de softball por la radio. Sí, 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 de Industrial. Y después al otro año, Jatón me dice, no, nos vamos a Estudiantes, qué sé yo, pasó ahí, que eso era antes que yo fuera Patronato. Y después salió, digamos, el tema de calcular. Fue Industrial a Estudiantes y eran los campeones, porque era el mejor equipo que había, ya venían, digamos, de Industrial como equipo bueno, y ganaba Soul Play, nos ganaba a todos los otros que estábamos ahí, CEIP creo que en esa época, la UTN, que estaban los Barini, que también después fueron a... Así que, y nosotros calculamos, viene uno, primer año y te gana el torneo, y después era la rivalidad. Claro. Después apareció Don Bosco, pero los primeros que le pudimos ganar éramos nosotros, y ahí quedó. Y ahí a quedó, la claro. posteridad. Kevin, bueno, ¿quiénes fueron tus referentes en el softball? Sacando... Primero que todo, le tengo que mandar el saludo a mis hijas que Bueno. me amenazaron Muy bien, sí, claro. de que les mande saludos, así que saludos a Euge y Juli, que seguro están mirando. Muy bien. Saludos. ¿Quiénes fueron mis referentes? Bueno, mi padre yo lo tenía como ídolos totales, yo lo acompañaba
Yo empecé a jugar de muy chico, pero no continué. Yo hice varios deportes, hice canotaje, fútbol, básquet. Así que andaba así, si bien como que todo en casa estaba direccionado para eso, y hay una anécdota. Hay una sí, anécdota, sí, ¿no? que bueno, Ya, te la dejo para que la tire. Y un día saliendo en un teenager, me lo encuentro a Bruno, era 12, 13 años tenía yo, y me dice, no, volvé, que estamos en la cadete formando de nuevo y demás, y ahí volví. En un En teenager. un teenager, sí, Qué sí, buen lugar para sí, reclutar. la Isla del Sol. Estábamos cantando la Isla del Sol y me dice, Bruno, no, volvé, que y así, y ahí me dediqué de lleno, digamos. También antes a ustedes digamos, formaba. jugaban en los preinfantil, que dirigía el Mono. El mono Godoy. El Mono Godoy. No, el Mono Godoy formó a toda la camada de entrada. Bueno, yo ahí jugaba con Bruno, con Maxi, con todo, pero bueno, después me fui y volví después de ir a la cadete. Pero referente así, bueno, Lucas Mata, que nosotros lo veíamos como grande lanzador. No sé, no tuve ahí de joven, no tuve. No recuerdo al menos. No Bien. recuerdo. ¿Cómo fue tu llegada al equipo U19 en el 2014 Ajá. como entrenador? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, muy lindo, muy lindo. Es raro porque yo ahí me había salido, yo jugué en una selección hasta el 2011 creo, después me dediqué al estudio, digamos, a la parte de preparación física que me encanta. Y estaba en el gimnasio del Parque Verdú, yo lo veía a Julio, que ahí llevaba al muchacho a correr. Julio en su momento era mi rival, digamos, o sea, se había retirado, ¿no? Pero teníamos esta diferencia de patronato de estudiantes, o sea, nunca me hubiese imaginado que a mí él me convoque, digamos. Y un día estaba acostado a la siesta, era antes de ir al gimnasio, y me dice, ¿puedo hablar con vos, Julio Amar? Sí, yo te tengo agendado, le digo, Julio. Me dice, yo necesito un preparador físico para un nuevo proceso. Bueno, primero te felicito, le digo yo. Ya le había mandado un mensaje cuando él ganó el Mundial 2012. Claro. Dice, la diferencia es que ahora que no va a ser en Argentina, va a ser mucho más difícil para nosotros y la parte física para mí va a ser clave. Dijo, no sé si te querés sumar, me encantaría. Le digo, no hay mucha plata, no olvidate, le digo, yo no lo haría por la plata nunca. Pero hay que decirlo. No sí, hay mucha plata. No hay mucha plata. Sí. Y así empecé. Yo nunca me hubiese imaginado que él me convoque. No, porque no teníamos ninguna relación nosotros amistosa. Incluso había pasado que no habíamos peleado en su momento, yo con Andrés, y después terminamos hoy por hoy. Una admiración muy grande construimos una amistad muy grande con él. Yo le agradezco mucho el proceso en sí. Fue un proceso muy intenso. El flaco seguramente lo vivió, sabe, nos reímos mucho, discutimos mucho, fue muy exigente, él era muy exigente, muchas horas de cancha, doble turno todos los días de entrenamiento. Fue el proceso que yo físicamente pude hacer todos los libritos, completo. Los tipos eso volaban no porque yo había hecho algo bueno, sino porque los tipos me exigían a mí mucho. Yo le decía, hagan esto y lo hago a rajatabla, y el que no lo hacía era como el paria, ¿viste? No corre. Y después fue muy difícil replicar eso. Y era un sistema así medio... hay que hacerlo o hay que hacerlo. Y yo tenía en ese momento tenía toda la línea soviética del entrenamiento, digamos, era palo, y Julio me avalaba eso. Claro. Entonces, con más razón, yo, digamos, entendía que eso era el camino. Hoy por hoy, yo digo, en algunas cosas quizá hubiese aflojado un poquito, pero en su momento lo hicimos, dio resultado, digamos, Bueno, es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje, obviamente, fue parte del aprendizaje, aprendí un montón. Hay algo que dice Gustavo Guerrieri, que es que todo el proceso que lo llevó campeón en el 2012, lo tuvieron que hacer en menos tiempo para el del 2014, que fue mucho más exigente. Mucho más exigente. Sí, yo no recuerdo cómo, en realidad no sé si hubo una planificación, una dosificación de carga y demás tan compleja. Bueno, calculo que sí, en el 2012, pues yo me basé en lo que yo tenía, digamos. Yo diagramé lo que yo entendía que iba a ser lo mejor para los muchachos. Entrenamos 3 veces por semana gimnasio, 2 veces pista, y después iban a la cancha y después venían conmigo. Yo estaba con ellos dándole y después íbamos al gimnasio. Sí, porque en esos doble o triple turnos que supo haber,
Y después al partido de la noche. uno era físico. Eran 5 días a la Entonces, semana hacíamos sí, físico sí. y 5 días a la semana hacíamos entrenamientos técnicos. Era así. ¿Qué pasó en ese? Por ejemplo, dos de los muchachos terminaron levantando el doble de su peso corporal en sentadilla para un pibe de 16 años, 17. Era, Román Godoy no podía hacer pesas porque él tenía una desviación de la columna y demás. Yo digo, mirá, yo entiendo que esto lo podemos hacer igual y demás, y él terminó levantando sentadilla con 150 kilos más o menos, 140 kilos. O sea, terminamos construyendo, digamos, tipo muy fuerte, físicamente muy fuerte. Y obviamente, después en la parte técnica, ni hablar. Voy a leer unos comentarios que nos hacen llegar nuestros seguidores. Fede Eder, ¿qué jugador de básquet nos perdimos con Sí, Kevin? sí, Dice. Eso seguro. Eso seguro. Acá tengo Mejor más. que software seguro hubiese sido. Enzo Villalba nos dice hola. Jorgelina Berreneche nos dice saludos. Paula González, hola amigos. Luciano Burquet Simunotti, aguante Pochi Kevin. Gerardo Solaro, un grande. Victoria Pividori, buenas noches de show. Josefina Caballero, buenas noches. Escuchándolos como siempre desde Lincoln, Buenos Aires. Bueno, unos saludos para todos. Saludos a todos. Bueno. Sobre todo a mi cuñado que me dijo, saludame ahí. Está bien, está cumplido. Bueno, Pocho, antes de ir a la pregunta, hay una... Antes quiero, hilvanando con el tema de Julio, de por qué lo llamó a él. Por ejemplo. Con Julio hicimos mucho en el proceso del seleccionador, mucha gira. Y anduvimos mucho juntos. Yo era uno de los, digamos, choferes de las tráficas que contratábamos. Y por ejemplo, cuando iban a juntar, él a veces venía de acompañante hasta buscar la gente, porque él hablaba inglés mejor que yo, digamos, yo era más o menos. Y en esos viajes hablamos mucho. Y una de las preguntas que me dijo, ¿cuál era la rivalidad? ¿Por qué ustedes tan...? Y bueno, hablamos con eso y le expliqué por qué era tanto el tema, ¿viste? Y bueno, era para nosotros, y es lo que me forjó a mí, es pelear contra el establishment, digamos. Claro, exacto. Y así, eso me sirvió, incluso afuera, todo. Nosotros como Argentina éramos... Y yo ahí andaba como pez en el agua. Hay otros que les costó más pelear contra los grandes. Bueno, para mí era, no, hay que ganarle a aquel. Y con Julio hablamos mucho de eso. Y una vez, cuando lo llamó a él, viene y hicimos una gran amistad, aparte de la rivalidad con Julio, que para mí fue el mejor técnico que tuvo Argentina. Por eso, por lo que dice él de la exigencia, el exigente. Incluso cuando entrenaba con nosotros, que eran también, el sistema era diferente, otro sistema que después se lo voy a explicar cuando empecemos a hablar del seleccionado. La gente se caía a lo largo del entrenamiento, él participó de alguno, de tanto juego que había, y él a lo último decía, no, vamos, no venimos acá, vamos. Es decir, siempre fue líder en todo, Julio, y me dice, no, ahí lo puse a Kevin, dice en el coso, porque tiene que haber un Bolzano en el seleccionado. Para que vean de que la diferencia es en la cancha, pero no... Afuera quedó... Bueno, eso es lo que ha demostrado mucho también lo que ha pasado acá en Paraná, que es lo que siempre se destaca, de que podés tener rivalidad en el día a día, en el juego, en la cancha, en la liga, pero cuando hay un objetivo común, sí, todos van de la mano y eso es lo que más han destacado. Pocho, yo no sé la cantidad de anécdotas que tengo, no, ninguna contada por vos, pero muchas que vos sos el partícipe, pero hay una que él mencionó y yo no puedo no preguntártela. ¿Es cierto que te pidieron una zapatilla de básquet cuando vos estabas en Estados Unidos y le dijiste que no había? No había. Había guantes. Claro, también, no había. Trajo un guante y un bate lindo que lo dejó en su mesa, Claro. digamos, la repisa que tenía No ahí. se juega yo básquet. lo abría y lo veía y estaba ahí 5 años, habrá estado el guante ahí antes que yo pueda osar a sacarlo. Mi guante estaba así y no. Yo me lo imagino llegar Pero diciendo, no se juega básquet en Estados Unidos. Ni un póster de Jordan encontramos. Claro, yo era muy chico, yo ni sabía, qué raro, dije yo, seguí jugando. Bueno, ¿Cuándo llegará el básquet a Estados Unidos? Muy bien. Bueno, Se llama Kevin por Kevin Herley. bueno.
el pitcher neozelandés que falleció no hace mucho, pero era en esa época, cuando yo salí, él era, y me decía Fernando Aren, otro grande del softball, que quién era el Kevin Henry. Entonces, bueno, yo le quería, cuando vamos a discutir nombre, entonces me dice, yo le digo, bueno, José Antonio, que era mi abuelo. No. De José Antonio a Kevin. Que Muy era bien. mi abuelo, me dice, no, entonces Kevin. Pero Kevin, además, no estaban los registros, tuve que hacer una nota para que Pedir autorización. para poder inscribirlo, porque no tenía traducción y esas cosas, ¿viste? Y habían José algunos, Antonio pero así que Bolsán. tuve una historia. Fue el primer Bueno. Kevin acá, y en la familia, y ¿cómo es que te llamabas vos? Claro, exacto. Bueno, José Antonio, ahora le vamos a llamar. Bueno, ahora sí, ¿cómo fue después de esos inicios que contabas hoy, representar a Argentina en Panamericanos, en Mundiales? Y el primer seleccionado que tuve fue en los Juegos Rioplatenses, que fuimos a Uruguay. Se jugaban antes unos Juegos Deportivos Rioplatenses, que eran como preparaciones de escena en la época, debe haber sido 72, antes de que venga la democracia. Eso después se dejó de hacer. Entonces íbamos, y fue la primera vez que salí a representar el país. Ahí ni sé, creo que nos ganábamos, porque allá en Uruguay había una comunidad japonesa muy grande y tenían buen equipo ellos. Y esa vez, bueno, eso me marcó la primer salida como a la selección. Y después de eso, que se terminaron esos juegos, no hubo más selecciones, hasta que ya lo contaron acá. El tema que nosotros queríamos siempre ir a más. Todo el grupo de todos los clubes que se armó, no sé, acá pasó algún extraterrestre y tiró una semilla de softball acá y se ve que prendió por todos lados en esa época y nos enloquecimos todos. Y la idea fue, la primera, hacer que fue para Nano, selección argentina, pero no importa. En el 78. Claro, la gira del 78. Ahí salimos, nos encontramos con la realidad. Y primero fue la ida a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, a armar la gira, que fuimos con Lucho Centurión, otro grande, aparte de jugador, dirigente, eran dirigente igual que Gastón, digamos, dirigente que empujaban, llevaban a todo atrás. Y ahí vi los Juegos Deportivos que digamos, estaba de softball y estaba de todo, pero nosotros anduvimos en el softball nada más para armar la gira. Y bueno, ahí ya después vino, primero tiene razón Ricky, cuando queríamos ir al Panamericano del 79 de Puerto Rico no nos dejaron. Fueron sí Aren y Carniel como dirigentes, y ahí trajeron fotos. Y nosotros veíamos, claro, viste que el reglamento decía que había que pisar la placa, hacer un paso. Y cuando viene con la foto, Carniel, que pisaban el círculo los pitchers y estaban un tanto así, como esto es ilegal. Y no, pero así jugaban, nos dijeron, y bueno, entonces, ¿cómo será? Y bueno, probamos con el Jeta arrastrando. Es decir, eso nos sirvió un poquito. Cuando fuimos al Mundial de 80, que obviamente ahí había que pagarnos todos nosotros, de acá no había plata, como también lo escuché decir, era de donde sea sacar plata para... Ricky contaba que sacaba créditos. Sí, crédito alguno, vender algo, lo que sea, pero íbamos, nosotros, era nuestra vida eso. Y fuimos al Mundial la primera vez como selección argentina a nivel oficial, digamos. Aparte en Tacoma. En Tacoma. Ahí tuvimos una baja que fue en ese momento, el Chino Sabaté era el número 1 de Argentina, sin duda, de los pitchers. Ahí fue cuando se lastimó él, se Claro, lesionó, él tuvo un accidente Ajá. antes de ir y lo perdimos, digamos, perdimos un valor importante. Y así fue nuestra primera. Me acuerdo que fuimos con una camiseta Vos sabés que de Argentina de fútbol. cuando nos pasaste la foto, mirábamos la foto que en algún momento las vamos a subir a nuestras redes porque es un documento increíble, es un pantalón azul y Claro, la y camiseta, la camiseta de fútbol. de Racing, digamos. Claro, sí, la Argentina. Pero bueno, era lo que había en esa época.
¿Qué fecha fue eso? ¿80? En 1980. ¿Y cómo fue en el 83 ganarle a Estados Unidos por primera vez? Que ese partido lo lanzaste vos. Bueno, eso, yo después en el 81, le voy a contar una anécdota que... En el 80 yo tenía un amigo allá y yo pensaba quedarme porque habíamos ido como dijo el chino, paramos en Los Ángeles, jugamos unos partidos, después nos fuimos, o el Ricky, no me acuerdo, pero el chino también lo sabe porque él fue de acompañante después. Habíamos pensado en quedarnos en Los Ángeles, pues yo quería terminar de jugar ahí, siempre fue mi idea, jugar en Estados Unidos. Y cuando todos se vinieron después del Mundial, nosotros con el chino nos quedamos, el chino andaba con el Férula. Ajá, el cuello con el cuello ortopédico. Y nos quedaba, él me acompañó, nos quedamos con tanta mala suerte que, bueno, yo tenía que ir a lo de mi amigo que ya estaba todo arreglado. Y llegamos de noche a Los Ángeles, alquilamos un auto y fuimos, no encontramos la dirección. Entonces preguntamos dónde nos podemos quedar, en un hotel de esos motel, ¿viste? Que hay allá, que son hoteles, que vos habrás estado allá y ha ido a 10.000. Y bueno, uno en Hollywood, decís Hollywood, en esa época, Hollywood, nos paramos ahí y eran las 12 de la noche, más me acuerdo, y íbamos a esperar hasta mañana de día para poder ver bien en el mapa dónde teníamos que ir. Con tanta mala suerte que nos entran a robar, nos robaron en la habitación. Yo creo que nos vendieron ahí directamente. Qué casualidad. Sí. Llegamos como a las 12 de la 1 y nos van y nos roban justo a nosotros. Y a mí me robaron pasaporte, toda la plata, el pasaje de avión, Ahí me Mirá, dicen Pocho, ahí mirá. está, ahí está, perdón, Pocho. Ah, está, sí. Jugando contra Canadá, ese fue el partido, mi primer partido en un mundial, que como dijo el Ricky, increíblemente empatamos 1-1 por lo que es para ¿Eso es Tacoma? Ese es Tacoma. Y como era un estadio de béisbol, Claro, si ustedes sí, se dan cuenta, está armada Sí, la... se ve que está recortada ahí la cancha. Sí, claro, lo de atrás, porque es de béisbol era el estadio. Qué buena foto. Qué buena foto. Esa era Tacoma, ahí está el equipo. Y bueno, Y no está mal, después de eso, ese partido, te digo, yo me acuerdo bien cómo fue el tema del 1-1. Nosotros a los canadienses, no sé cómo, después vi que con las curvitas ellos le molestaban y con eso los dominamos ahí. Y resulta que ahí vimos los primeros que nosotros, el picheo nuestro que creíamos que era rápido, era un avión a hélice. Bueno, estos eran jet. La pelota, ¿viste? Ni la veía, muy buena. Pasamos los bateadores nuestros, todos estrellados, hasta que no me acuerdo qué inning, pero ponele vos ellos hicieron una carrera, le pegan a Russo Meglio, le golpea al pitcher de ellos. Va a primera. El Russo Meglio entiende mal una seña, se larga y roba. Y como nunca había estado nadie, ni se dio cuenta el catcher que había uno. Fue a segunda. Después venía Pablito Bertelotti al bate. No sé por qué el pitcher tiró un drop en vez de que no le pegamos ninguna raíz. Tiró un drop. Pablito le pegó al drop. Entre medio de la segunda y el pitcher y la segunda base fue hasta el fielder. Y el ruso obviamente sale, el fielder se agacha así para agarrarla y asegurarla, y le picó mal la pelota y se le fue. Así hicimos la carrera nosotros. Así empatan. Nunca más. Empatamos y bueno, siguió hasta el séptimo, empieza el octavo y ahí nos hicieron 2 carreras. En esa época no había hombre en segunda. Y como contó Ricky, se armó la regla. Primero fue en el 10º, después le llamaron al 7º, porque en ese torneo, la semifinal entre Nueva Zelanda y Bahamas, Fue de 19 periodos. 19 periodos. Lo tiró Kevin Herley, le ganó Bahamas, y después, claro, hice como 3-4 partidos. Se armó un lío en la programación, porque se jugó la final, la ganó Estados Unidos esa. Pero claro, ya dijeron, no, esto no puede volver a pasar. Claro. Hay que creo que ahora está en el béisbol, que por ahí pasa lo Están amplio. implementándose. Bueno, esa fue la Ahí está. historia. Bueno, ¿por qué le ganamos a Estados Unidos? Porque
Al 81, como contaba, bueno, me alargué con el tema. Pero es entretenido. Sí, algo parece Bueno, espectacular. capaz que vos lo escuchás. No, yo no, la de Canadá no sabía. Agarra, nos robaron todo. Una odisea fue volver. El chino, como le había quedado en el auto y en el auto no nos habían robado, nos robaron la llave del auto, tuvimos que pedir que nos traigan un lío fue eso. La cosa que a la noche él pudo tomar el avión, yo no, porque no tenía ni pasaje ni pasaporte. Ah, eras un Ni plata, indocumentado. ni Claro, plata. En cualquier momento me quedaba en Estados Unidos totalmente indocumentado, pues no tenía, y no había internet como ahora. Entonces ese día lo ocupamos, pedimos un préstamo por una de las aseguradoras esta de viaje, nos mandan $100 y ocupamos para ir a Braniff, que total ya no existe más, a que me traigan el pasaje de vuelta. Y claro, tenía que mandar acá por fax, qué sé yo, no llegó ese día, no llegó el pasaje. Fui al consulado a hacer un pase, que era una risa eso, porque dice, no, nos robaron todo, nos dejaron sin un mango, que era verdad. Y dice, bueno, tiene que ir a sacarse una foto ahí le vamos a hacer un pase que sirve únicamente para salir de acá y entrar a Estados Unidos. Argentina. Digo, acá a Argentina. Y se vaya y saca así, y ¿cómo? Y había que pagar $3. ¿De dónde si no tenemos nada? Y bueno, me dio el trabajador de ahí $3 que valía la fotito esa de las máquinas, para que me hicieran. Bueno, el chino pudo salir, esa noche el avión, yo lo llevé en el auto y el auto tenía hasta el otro día. Es decir, entonces me volví, dormí en el auto, que dormí en un decir, en la calle que así, te calculaba vos ahí. Es ley. Claro, me fui a la zona de ¿cómo se llama? Donde están todos Estaba en los Hollywood, artistas. en el suburbio. No, en Hollywood, no, o sea, después me dijeron, eso es la peor zona, qué sé yo. Me fui a ver Beverly Hills, digamos, y ahí está, al otro día a las 9, que era de 9 a 5, a Braniff, a esperar el duplicado del pasaje. Y si no, te digo, se me terminaba la plata, comía nada más porque ya habíamos ocupado para el chino. Y bueno, yo dije, ¿qué hago si no viene? Y no venía. 5 menos 5 a las 5 de la tarde cerraba, como es Estados Unidos. Apareció el pasaje. Y yo le dije, yo me voy a la policía, y dijo, métame preso y no tengo que pagar. Contarle que me den para comer. Claro, y para dormir. claro, viste, y bueno, la cosa que esa noche esa fue épico también. Calculen, 2 días sin dormir, sin bañarme en Los Ángeles. Venir en el avión. Había comprado unas camperas, yo me metí una campera por la chivada. El único asiento que quedaba, que se ve que lo tienen para estas situaciones, en primera clase. El avión baja no sé si en Colombia o en Perú, no sé, y me trasladaban de avión. Bueno, como no tenía documentos, me esposaron, posado con una policía hasta el otro avión. Nada, fue. La cosa es que me quedé con las ganas de ir a Estados Unidos. Al otro año me fui a jugar a Estados Unidos. Y ahí fue que allá vi, con la curva se dominaba y fue. Vos dominaste ese partido con la curva. A Estados Unidos, claro. Fue Estados la Unidos curva. volviendo, fue porque yo ya los conocía, digamos. Yo había estado 2 años antes y sabía cómo trabajar. Y tuvimos suerte. O sea que el lanzamiento que más tiraban ellos era el riser y vos usabas más la curva. La curva. Más o menos, que en Estados Unidos, cuando estuve allá, en una pelota era dividir sin pintura, mucho que ¿sabes cómo se agarraba? Le hacía una curva así. Tal es así que, claro, ahí, manopla. claro, había un juez que cuando me tocaba ese, pero pasaba tanta así fuera la placa y para que le tire de vuelta la curva, porque estaba enloquecido. Es más, cuando terminó el torneo, me dice, ¿puedo sacarme una foto con el... Como la pistola de Luna, viste que no alcanzaba. Claro, no, sí, es verdad. Muy bien. Y bueno, yo sabía que a ellos les costaba ese tiro y eso fue lo que... Está bien que en la pelota ahí apareció la Wilson 90-61, creo que era bien pintadita, dura. Hubo no sé cuántos jonrones en ese torneo y era más difícil. Pero bueno, tuvimos un poco de suerte y
No, bueno, está bien. y ganamos. El único partido. El único partido. Contaron esa anécdota, Ricky. Kevin, ¿por qué crees que después del 2014, en las categorías juvenil sobre todo, Argentina no pudo volver a subirse un podio? Mirá que ¿Por no, qué? porque, o sea, uno ve que se ha mantenido una línea de trabajo, pero le ha resultado muy difícil. Bueno, a Argentina. dos cosas digo. Primero, es una línea, no es lo mismo, y quien lleva adelante eso tiene una injerencia muy grande, o quien llevaba adelante eso tiene una injerencia muy grande. Valoro aún más esos dos mundiales, digamos, fue realmente difícil, digamos, ganar eso. Y otra cosa, bueno, jugadores, digamos, puede pasar, porque ganar es extraordinario. Calculo que tiene que ser en parte por el proceso, digamos, falta algo que se hizo antes que no se replicó después. Fue parecido, pero no fue igual. Yo estuve también. Sí. En las otras dos. Y ¿Vos no fue lo estuviste mismo. en cuál? ¿2016? 2016 y 2018. Bien. No fue lo mismo. O sea, se intentó y demás, y el grupo era diferente. En la parte física me costó muchísimo más a mí. O sea, yo estaba más pendiente no de lo que había que hacer, sino de que hagan lo que tenían que hacer. Influye mucho el cambio generacional Sí, mucho. en Cada vez en más. los jugadores. Cada vez más. Pero bueno, es eso a nivel mundial, digamos. No es No, que hay no, está alguien- claro, está claro Entonces, que me parece que luchamos todos contra eso. Todos los equipos. Kevin, creo que de nuestra generación fuiste de los primeros en dejar de jugar para volverte entrenador. ¿Sí? ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, mi carrera deportiva como jugador llegó hasta acá y a partir de ahora me voy a dedicar exclusivamente a ser entrenador? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? No, a ver, yo fui siempre, no, a comparación de mis padres, digamos, el talento no fue lo que más se caracterizaba por mí. Sí, la parte de cómo le metía yo. Deseaba ser lanzador, digamos, como mi papá y demás, pero nunca pude por una cuestión fisiológica, morfológica de mi hombro. Además, no podía tirar, yo tiraba y me dolía, me encantaba, quería hacerlo bien, y no podía, y cada vez me dolía más, y ¿Te entendía pasaba que eso, no? sí, ¿Tú sí. pasaste muchas lesiones? No, el hombro siempre, digamos, hasta siempre me molestaba en el gesto, nunca para otra cosa, en el gesto de lanzar. Yo no podía entrenar más de 2 veces a la semana porque yo sabía que el fin de semana si jugaba un partido iba a tirar y en algún momento del inning en algún inning me iba a molestar el hombro. Pero después eso se fue agravando y cada vez me dolía más. Después tiraba un partido y eran 2 o 3 días que no podía mover el brazo, me dolía para ir al gimnasio, y se fue agravando. En algún momento pensé en no tirar más, pero nosotros teníamos falta de lanzadores, digamos, entonces siempre terminaba, por una otra razón terminaba tirando y demás, me cagaban a palos, era la realidad, y me frustraba mucho. Entonces llegó un punto que dije, no la estaba pasando bien, estaba mucho tiempo en cancha, estaban todos los días en la cancha, y después tenía que ir a entrenar, y no rendir no me gustaba, entonces mucho tiempo fuera de casa, yo tenía una hija, una melliza, digamos, digamos, no estaba en la cancha con seleccionado, estaba en la cancha con Patronato. Y me costó un montón, dije, bueno, ya está, hasta acá llegué, le di todo en la parte deportiva y bueno, me voy a dedicar a lo que realmente puedo hacer, puedo seguir mejorando, que en la parte de como entrenador. Bien.